Em, Como ustedes saben, estamos en la semana, buenas noches a todos, estamos en la semana de las escuelas de misterio. Y, y a mí siempre, siempre tengo experiencias con los temas de todo tipo, muy entretenidas, porque finalmente son experiencias que va teniendo uno a la hora de recibir una oportunidad de aprendizaje y de integración para luego desde ese lugar poder compartirla con ustedes. Y en ese contexto, cuando hablamos de las escuelas de misterio, cuando Ocla me contó que la semana era de las escuelas de misterio, dije, ¡qué entretenido! De verdad lo encontré muy entretenido porque yo no sé mucho, casi nada de las escuelas de misterio, nada. Por lo tanto, ya la palabra misterio en sí era una invitación tremenda a descubrir aquello que no habitaba en mi saber. Perfecto, perfecto. Hasta que asignan los temas. Y cuando me llega mi tema, que creo que fue el día viernes en la tarde, no, sí, fue el viernes en la tarde. Yo estaba con todo el tema del live del viernes que me entretuvo ahí en lo que ya les conté. Por lo tanto, el día sábado, cuando veo un poco qué era lo que me había tocado, tuve el ejercicio más humano que puede tener un ser que está en camino a la evolución en conciencia. Porque lo primero que me pasó fue que dije, están todos los mensajeros preciosos, o sea, Melquisedec, Buda, el maestro Sananda, eh, ya no recuerdo qué más, pero estaba Huiracocha, o sea, los encontraba a todos, bueno, y Lao Tse, que me encanta, los encontraba a todos tan maravillosos en sí. Y de repente me fijo que a mí me toca Quetzalcóatl. Y ahí comenzó mi padecimiento humano. Porque esta humana lo primero que hizo fue mirar el pasto en el jardín del vecino y ver que todos los pastos eran verdes y el mío era el más seco de la cuadra. Y comenzó ya desde mí la construcción de un juicio porque no sabía nada de Quetzalcóatl, y lo poco que sabía, que era lo que me habían enseñado en el colegio, tampoco me gustaba tanto. Entonces yo decía, pero ¿cómo si los otros maestros son todos en sí? O sea, de verdad es una cosa que es preciosa. Y a mí me toca a este señor que más encima estas historias de sacrificio con humanos, los aztecas y no sé qué, y era una construcción mental que tenía, que era un juicio. Entonces, ¿qué es lo segundo que hago? Un berrinche. Y voy donde Oakland y le digo, yo no puedo hacer esto. Y me dice, ¿por qué no? Si es súper simple, tú hablas un poco de la historia y del mensaje. Y yo digo, no, o sea, de verdad yo no puedo hacer esto, no puedo ni siquiera pronunciar Quetzalcóatl, le digo yo, no, es imposible, ¿por qué me toca a mí esto? No quiero. Y me dice, no, no, si tú lo vas a hacer. Y yo le digo, ¿y este señor de dónde? ¿Qué escuela de misterio? Y le digo, no tengo idea. Y me hizo claro, bueno, o sea, a mí se me descargó así que es lo que hay. Ya, ok, ya estaba todo mal, o sea, ya no era que estaba más o menos, ya estaba todo mal. Y sigo en este proceso mental de que no me gustaba, de que estaba en el ego,
de la carencia absoluta, porque lo que estaba al lado era más bonito, y más encima en la emoción de la frustración nivel grado máximo. Y voy y hago lo peor que pude haber hecho, y es que puse YouTube y dije, ok, voy a ver, porque a lo mejor no es tan terrible, biografía de Quetzalcóatl. Casi me morí. Porque como era la biografía, tenía el nombre del padre, de la madre, de los 4 hermanos, de donde vivía, del no sé qué, de la que eran palabras que de verdad, para mi fonética, para mi pronunciación, son impronunciables, porque es otro dialecto, es otra forma. Y ahí me vino la carencia en su grado, pero máximo, y dije, no voy a poder, no voy a poder, no puedo y no puedo y no me gusta y no quiero. Entonces, cambió absolutamente, bueno, todo mi estado como de aperturarme a conocer algo que no conocía, y me quedé bien anclada en un juicio y bien anclada en la emoción de ese juicio. Entonces le pedí ayuda a Lekia y yo le dije, yo no sé cómo voy a hacer esto si no puedo pronunciarlo. Y Lekia tan linda me dice, yo te lo cambiaría, pero es que a mí me encanta la Otse. Y yo le digo, más encima es el lunes y no puedo ni pronunciar las palabras. Ay, me dijo Lekia, no te preocupes tanto, si tienes alguna duda me dices y yo te ayudo. Bueno, dije yo. Y seguí viendo más información, porque dije, a lo mejor ese es el video complicado. Seguí viendo más información y era peor. Entonces llego ya tipo 4 de la tarde el sábado y le digo a Oclam, ¿sabes qué? No puedo, no quiero, no me gusta, no entiendo esto, no entiendo por qué este señor es un mensajero de la Escuela de los Misterios, no, de verdad, si yo aquí no entiendo nada, no. Bueno, cuento corto, Oclam me dice, bueno, aquí es súper simple. Si no quieres dar el tema, no lo ves. Y lo doy yo y se acabó. Buenas tardes. Entonces yo dije, sentí el coro de ángeles, no voy a tener que hablar de Quetzalcóatl, no me voy a tener que aprender palabras difíciles, no voy a tener que hacer nada que no me gusta porque lo va a hacer él y le va a quedar precioso. Y así seguí yo en mi velo de la inconsciencia a nivel máximo. Tuvimos el sábado el juego, ayer tuvimos el live de las cámaras, que me tuvo como bien entretenida y concentrada en eso, con todo lo que yo ya les conté. Y anoche, que estaba muy cansada, muy cansada después del live de las cámaras de sanación, entro al live de Oakland y de verdad yo estaba haciendo un esfuerzo por tratar de seguir el contenido porque estaba demasiado agotada. Y terminando el live, me entero que tengo el tema de nuevo. Y yo digo, tenía un problema el sábado y ahora ya resulta que tengo 2 días menos y tengo el mismo problema mañana. Horrible. Pero como estaba en esta energía tan deliciosa de las cámaras de Arturo y todas esas cosas, dije, ya, listo, ¿qué más? ¿Qué va a hacer? Si hay que hacerlo. Tampoco me enrosqué mucho anoche, ya de hecho como que casi me reí de lo que hizo Oakland, que de verdad encontré que fue así como, yo le decía, fue traición en su grado máximo, me dejó tranquila 2 días para después volverme a dar el tema. Entonces ahí viene y empieza, ¿y por qué les estoy contando esto? Es porque de pronto es que creemos que vamos un poquito más en conciencia
y les acabo de nombrar 6 o 7 pecados de la inconsciencia, así, pero porque me asignaron un tema que no me gustó. Ahora, como el tema del hacer conciencia no tiene que ver con no transitar las experiencias, sino que con afrontarlas y ver qué es lo que eso te muestra de ti. Lo que me mostró en el primer round fue, es que terrible, fatal, fatal. Y entonces, después de que dije ya, no voy a resistir porque el que resiste persiste y esto va a ser un suplicio para todos, incluidos ustedes hoy día. Entonces dije, ok, me voy a reír. Y hoy día en la mañana, mientras preparaba lo que yo creía o trataba de encontrar algo de que sostenerme, es que de verdad tenía mucha risa de mí, de lo pequeña, de lo... Es que uno de pronto cree que es una niña y es un bebé, y es un bebé, bebé, bebé. Entonces, era tan gracioso porque no encontraba nada que me calzara, pero decidí cambiar como la actitud con la que lo estaba tomando en el primer tiempo, que ya era catastrófica, y decidí soltar, rendirme y afrontar lo que fuera. Y dije, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no puedo pronunciar los nombres, es que no voy a pronunciar nada. Ok, ya. Entonces me fui sacando niveles de dificultad que en realidad eran una torpeza porque me los había puesto yo misma. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia en que yo les diga a ustedes que el papá se llama Pedro y la mamá se llama Juana? Si la relevancia no es esa, es el mensaje. Y seguí ahí viendo qué era lo que iba a descartar. Eran las 2 de la tarde y yo estaba todavía en una actitud muy de juego, jugando con este tema, y dije, ok, voy a partir por tratar de construir una historia que sea lo más simple posible, no para que entiendan ustedes, sino que para no complicarme yo, y luego voy a ir y voy a ver algunas de sus enseñanzas eh, y lo voy a ir haciendo así, tranquilísima. Pero de repente entra el ego de nuevo. El ego no suelta. Oye, ¿y quién dijo que este señor era mensajero en las escuelas de misterio? Y voy y digo, le voy a preguntar a Oakland por qué Quetzalcóatl es un mensajero de las escuelas de misterio. Y Oakland me da una respuesta que no se las voy a dar ahora porque está aquí en el contenido. Y yo le digo, ¡ay, gracias! Porque me dijo algo muy chiquitito, pero era algo muy chiquitito que yo no tenía. Entonces Oakland me dice, pero si no te dije nada. Y yo le digo, es que para que veas lo que tengo, que era nada. Y de verdad que me seguí riendo y vi en ese momento como de nuevo mi ego venía con el tema de la perfección a machacarme en el proceso que ya estaba disfrutando, por lo tanto lo solté de nuevo y decidí disfrutar de nuevo. Y cuando decido disfrutarlo, cambio una sola palabra. Cambio una sola palabra. Y me cambió la perspectiva de todo. Porque yo estaba buscando información que dijera la leyenda de Quetzalcóatl. Y cuando hablamos de leyenda de Quetzalcóatl, nos vamos a 15 historias distintas, con 128 nombres distintos, y con mitología. ¿Qué es eso? Mitología llena de simbolismo, difícil de entender,
Y ahí estaba la resistencia, porque que es la leyenda de Quetzalcóatl. Y en este proceso de rendirme, cambio la palabra leyenda, que es historia contada por humanos, leyenda, leyenda, a la palabra enseñanza, y cambió todo, cambió todo. ¿Qué les quiero decir con esto? No solo el que de pronto creemos que somos más grandes de lo que somos, porque les estoy hablando de un berrinche de 5 años. Después que en realidad me di cuenta de que en conciencia lo que estaba haciendo era boicotearme yo misma. Entonces, cuando cambio en conciencia y decido disfrutarlo, aparece el ego de nuevo y va y a boicotear de nuevo. Pero bastó que yo cambiara la perspectiva con una palabra de lo que estaba buscando para que se abriera un tema que de verdad me emocionó mucho, porque es precioso. Y vamos a conocer a Quetzalcóatl. Después de esta tremenda experiencia, vamos a conocer a Quetzalcóatl. Y les voy a preguntar a ustedes, cuando yo digo Quetzalcóatl, ¿qué es lo que suenan ustedes? ¿Qué saben de Quetzalcóatl? ¿Alguien sabe algo de Quetzalcóatl? Abro micrófonos, por favor. Hola, hermanita hermosa. Me sonó tanto, me resuena tanto. No sé exactamente la historia, pero o la leyenda, como dices tú, pero me lo llevo en mi corazón porque en la escuela lo que más me gustaba era aprender de los indígenas. Me apasionaba y mi madre se reía porque yo decía, ¿por qué yo no fui indígena? Y siempre me atrapó. Entonces, ese nombre creo que lo sentí en la escuela, pero no exactamente, por eso estoy acá con todos los sentidos abiertos para escuchar por qué me resuena tanto. Te Te va amo a mucho. sorprender. Yo igual. ¿Alguien más que me quiera contar qué sabe de Quetzalcóatl? Bueno, entre medio me dieron una... Hola, 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 Cerita. Oye, Cerita, también le conté mi peripecia y se reía conmigo porque yo ya era una cosa preciosa. Cerita, cuéntame. Según la historia de lo que poquito que estudié en el colegio, es el hombre del creador, es quien creó el hombre, le dio el maíz, eh, bueno, conocimientos de agricultura, solo eso. Tienes muy buena memoria tú. Precioso. Oye, le voy a preguntar a algún mexicano de los que están acá. Quetzalcóatl, Oh, no, Lamquejuk. Ajá, no me acuerdo, perdón. ¿no te No acuerdas? recuerdo una disculpa. Perfecto. Lequiem, Presente. Quetzalcóatl. Lo digo. Quetzalcóatl. Cada vez que lo repites, aquí en la casa digo Quetzalcóatl. ¿Quetzal qué? Ya, pero lo estoy Quetzalcóatl. diciendo mal. Es que de verdad, porque... Bueno, yo lo único que recuerdo es pues lo que nos enseñan en la primaria, en la escuela, era, creo que un dios, lo reconoció como una serpiente emplumada. Es lo que recuerdo, pero no, la verdad, nunca he sido muy amante de la historia, entonces todo lo demás que me hayan dicho, y además siento como ahora que estoy en esto de la espiritualidad, siento como que me han de haber contado puras mentiras, pues, o en realidad como dices tú, una leyenda, pues algo muy, no sé, fantasioso, no sé, no una verdad, pues, porque
no solamente nos ha pasado creo que nos pasó con él, sino con todos, o sea, las historias en México, por ejemplo, de los niños héroes. Ya de grande me enteré que eran mentiras, que el niño héroe que se aventó con la bandera para que no la deshonraran, todo eso era una mentira. Todas esas cosas, pues, que nos enseñaron. Pero lo único que recuerdo es eso de tu serpiente emplumada. Es lo único. O que era un dios, algo así. Es que eso también fue una de las resistencias que tuve. Como no podía decir Quetzalcóatl, y ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien, me van a perdonar los mexicanos, lo lamento, es que de verdad no puedo con la TQZ sin vocal, me cuesta mucho. Entonces ya era tan... decir algo? ¡Ay, mi amor! En lo que sé es que Quetzalcóatl es una serpiente emplumada y que es muy conocida en México y que es el dios es el creador del aire. Gracias, mi hermoso, por enseñarme tanto. Mira, Si ¿y escucharon cómo lo recuerdas pronunció? El Quetzalcóatl, no, Quetzalcóatl, algo así, precioso. Dígame, Sarita. Sí, me acuerdo de nuestro hermano Benjamín cuando Ajá. cuando él nos mostraba el calendario maya. Él fue el creador del calendario maya. Y no voy a pronunciar su nombre porque no puedo, no me sale. Oye, gracias, Sarita, porque de hecho, o sea, estaba tan desesperada que yo dije, le voy a hablar al Benja. De verdad, es que el Benja aquí me va a tener que rescatar y me va a tener que decir algo que a mí me sirva como para iluminarme y saber por dónde guiar el tema. Le pregunté a Idne Kehum, que no sé si está por acá. No, no está, aquí está. Le pregunté a Idne Kehum, mi niño, hermoso. Idne Kehum, ¿qué es Quetzalcóatl? ¿Cuál es la enseñanza? Le digo yo. Y no sé, está ocupada, pero después le digo, Idne Kehum, es que tengo a Quetzalcóatl y no lo entiendo. ¿Me lo cambias? ¿Y qué me dijiste? Y acá, es el que tenemos acá. Tampoco sé mucho de él, pero sí me resuena mucho su nombre y aquí sí. Es como para la región maya, más o menos ahí por Quintana Roo. Donde de hecho, están haciendo un tren ahí en esa área, se llama Tren Maya, y va a haber visita a todos esos lugares ceremoniales que están por ahí. Qué precioso, gracias. Bueno, el pobre me dijo, sí, yo te lo cambio. Pero eso porque me ama mucho, nomás porque de verdad. No, yo estaba ya, a esa altura ya me estaba riendo ya. Era una cosa que era muy, muy graciosa. Cuando yo pongo, Marianita. Me está resonando todo lo que aprendimos de las razas estelares y me viene como, no sé, como que era un reptiliano mezclado con un liriano, porque si tenía plumas y que tal como pájaro y tenía reptil, no sé, por eso me pareció eso algo, una mezcla de raza estelar. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera compartir antes de comenzar? Estoy moviendo mucho esta cosa. Antes de comenzar. Bueno, les cuento. Cuando yo pongo enseñanza de Quetzalcóatl, Lequia, ¿cómo es para no seguirlo pronunciando mal? ¿Quetzalcóatl? ¿Quetzalcóatl? Quetzalcóatl. ¿Quetzalcóatl? Es que ahí, a ver. Dígame. Es Quetzalcóatl, como el Quetzal, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, no sé. Es que... Es el Dios creador del hombre, el señor de la aurora y la serpiente nube lluvia, que le dio nombre al maíz, el pulque y el calendario. Sí, es lo que está en Google. Pero me lo aprendí.
ahí arriba tú tienes escrito Quetzat y es Quetzal. Ah, Quetzal, para que veas. Quetzalcóatl. Quetzal. Quetzalcóatl. Ay. Sí, alguien me ayuda a cambiarlo porque si no voy a meter los dedos en la pantalla. El que me ayuda a cambiarlo, Rivita. Sí. Bueno, eso es para que ustedes se den cuenta de que ya a esta altura me estoy riendo porque era tanto lo que ni siquiera lo podía pronunciar que yo ya dejé de decirle así y empecé a decirle el señor serpiente. Y el señor serpiente y el señor serpiente. Y le que me decía, emplumada. Sí, emplumada. Bueno. Quetzalcóatl. Ah, ya. Para comenzar a comprender lo que es Quetzalcóatl, tenemos que viajar al mundo prehispánico, o sea, al mundo de pueblos originarios de América, sin la presencia de ningún tipo de enseñanza distinta a la que en el origen surgía de nosotros mismos. Y cuando voy descubriendo un poco y salgo del mito, salgo de la mitología, me voy dando cuenta de que Quetzalcóatl en el mundo prehispánico y precisamente en el área de México, en las culturas mexicanas prehispánicas, en los mayas, en los aztecas, en los toltecas y en los olmecas, era un mismo ser que tenía distintos nombres. Entonces desde ahí ya comencé a limpiar de que efectivamente era un ser que era, entre comillas, venerado por estos pueblos prehispánicos y que al ir limpiando un poquito todo lo que era mito, me empecé a encontrar con algunas cosas que me comenzaron a llamar mucho la atención. Lo primero es que los habitantes de estos pueblos indígenas, que no quiero decir ni toltecas ni nada, sino que los seres que vivían en esta época, creían que Quetzalcóatl venía de las estrellas, específicamente del planeta Venus. Y cuando ya tú tienes un poquito de saber adentro, te vas dando cuenta que hay seres de luz hermosísimos que vienen del planeta Venus. Y que han ayudado de manera sostenida a la humanidad en su proceso evolutivo. ¿Y por qué del planeta Venus? Porque el planeta Venus es el planeta que rige el amor. Y entonces, maestros como Serapis Bey, Sanat Kumara, todos ellos vienen desde el planeta Venus. Entonces, cuando yo ya comienzo a leer que Quetzalcóatl tiene su origen o reconocen su origen en ese planeta, ya comienza a caer como este primer velo de mi inconsciencia. Y digo, wow, si aquí está Venus, hay amor. Eso es. Y después ya me voy a lo que es Quetzalcóatl. Y gracias a Dios se pronuncia en español serpiente emplumada. Y
desde aquí empiezo a decir serpiente emplumada. Porque digo, ¿y por qué serpiente y por qué emplumada? A mí me encanta esto de Marianita, que siempre desintegra las palabras porque así integra ella su proceso de evolución. Y era una representación de que la serpiente correspondía al cuerpo físico. ¿Oclon? Ah, no. La serpiente correspondía al cuerpo físico y las plumas de esa serpiente eran el cuerpo espiritual. Por lo tanto, la representación de la serpiente emplumada equiparaba en el saber de los pueblos originarios, en el saber de los toltecas, la condición humana. La serpiente emplumada representa la condición humana de cuerpo y espíritu. Y ya ahí no me quedó más que rendirme, porque dije, ok, Venus, cuerpo, espíritu, algo hay aquí que yo en el berrinche me perdí de poder disfrutar un poquito más. Y después, cuando comienzo a ver cuáles son las representaciones de este señor, llego a que es el símbolo de la sabiduría, de la cultura, de la ciencia, de la agricultura y de las artes. Y de repente digo, o sea, sabiduría, cultura, ciencia, agricultura y artes, wow. O sea, ya era como que me pareció extraño porque me faltaba una palabra ahí. Sabiduría, cultura, ciencia, agricultura, arte, me faltaba una palabra. ¿A alguien le falta una palabra aquí? Sabiduría, cultura, ciencia, agricultura y arte. Amor, ¿no? Amor. Sí, mi amor, ella tenía que ser. Me faltaba el amor. Pero dije, no importa. Sigamos, porque sí, aquí voy descubriendo de a poco. Y después sigo en este entender quién era este señor y descubro que su centro energético está en las pirámides de Chichén Itzá. Yo sé nada de las pirámides mexicanas, nada. Pero sí hay algo que sé, es que al igual que los túneles de luz que conversábamos ayer en estas pirámides, en su cúpula, también hay tubos de luz. Y dije, ya, de luz, Chichén Itzá, cuerpo, espíritu, símbolo de sabiduría, cultura, ciencia y artes, que me estaba perdiendo. Y entonces digo, ya, pero les tengo que explicar un poquito de dónde sale este señor, porque si no, no tiene ningún sentido. Marianita, hable. Me vino eso que vos decís, las palabras. que desintegra las palabras. Me vino algo así, cuarzo que viene de lo alto. ¿Y qué puede ser? Está precioso. Me encanta eso que tiene la Marianita. Y entonces me voy, porque digo, ya, pero les voy a poner un poquito de contexto, y empecé a buscar la historia que fuera más simple, porque yo les dije que en realidad era para mi comprensión, no porque ustedes no la fueran a entender. Entonces lo primero que hago es limpiar el nombre de toda la familia, que no me servía de nada. Y me quedo con que Quetzalcóatl era hijo de dioses. Y su padre y su madre expresaban o representaban de manera perfecta la comunión entre el divino masculino y el divino femenino. Y él a su vez tenía 4 hermanos, o sea, 3 hermanos, él era el cuarto,
Y los 3 hermanos eran representantes de cualquier cosa. O sea, estaba la señora de las aguas no sé qué, estaba el señor del... que incluso se lo estoy diciendo, si no se lo estoy diciendo en su nombre. Estaba el señor de la oscuridad y la... ¿Cómo se llama? Y la discordia, y todos tenían nombres muy, 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 muy especiales. Pero en esa época, en la época prehispánica, se estima que esta historia es como del año 1000 antes de Cristo, para que le pongamos un poquito de tiempo. Lo que se cuenta es que en ese momento en el mundo había, en este lugar había un perfecto equilibrio entre los dioses, que eran toda esta familia que yo les estoy contando, y los humanos. Los humanos veneraban a los dioses y los dioses le entregaban cosas a los humanos en respuesta a esta veneración. Y entonces, el problema era que lo que le entregaban los humanos a los dioses eran ofrendas. Y estas ofrendas no eran nada más ni nada menos que sacrificios humanos. Y eso a Quetzalcóatl le fue haciendo mucho ruido. Y él decidió bajar desde donde estuviera, desde el cielo, suponiendo, a la tierra encarnado en un humano, y enseñarle a los hombres que todo lo que cohabita en el planeta forma parte perfecta en un todo con la creación. Por lo tanto, las ofrendas a los dioses no eran necesarias, menos no respetando la vida humana. Pero como él sabía que los humanos de esa época temían mucho al enojo de los dioses si es que no entregaban ofrendas, él les enseñó a ofrendar flores. Y les enseñó a su vez algo aún más importante, que era la subsistencia, la forma de subsistir. Y les entregó a los humanos todo el conocimiento que hasta ese momento era divino y el cual los hombres, en el velo de la inconsciencia, no lograban adquirir, y se generaba esta dependencia. Y entonces, él lo que busca a través de esta acción es nada más, nada menos que restaurar el equilibrio, porque en él estaba el sentir de la polaridad. Él era muy consciente de la dualidad que existía en la relación de los hombres con los dioses. Y hasta aquí yo ya estaba, ¡ay! ¡Estoy entendiendo! Porque habían unas historias que eran muy alejadas de esto. Y entonces, este Dios convertido en humano, que enseñó tanto a sus hermanos, les enseñó la agricultura, les enseñó a cultivar flores, les enseñó el arte, les entregó el calendario, les enseñó lo que hasta ese momento eran herramientas que eran exclusivas del uso de los dioses. Y estaba él en esta enseñanza cuando se entera que en uno de estos templos iba a haber un nuevo sacrificio humano. Y él decide ir a detener ese sacrificio humano, porque no podemos estar ahí sacrificando si yo les estoy enseñando que hay otra forma.
pero para mala suerte de él, el templo donde se iba a hacer el sacrificio era el de uno de sus hermanos, que se llamaba, se llamaba el Señor de la Noche y la Discordia. Entonces él va a detener un sacrificio humano en el templo de su hermano, que era el Señor de la Noche y la Discordia. ¿Qué surgió de esa detención del sacrificio? La respuesta del Señor de la Discordia era en consecuencia con quién era. Y lo que hizo fue nada más ni nada menos que vengarse de su hermano. Y Encarnado bajó una noche, lo convenció de que ingiriera alcohol y lo llevó a faltar a su limpieza espiritual. Y lo hizo perder su virginidad. Y ahí hay otras historias que no me voy a meter porque de verdad no. Al otro día, cuando Quetzalcóatl se da cuenta de lo que había hecho, se sintió tan avergonzado de sí mismo que aquí hay dos teorías. Una que dice que se prendió fuego a sí mismo y se inmoló, y otra que dice que construyó una barca de serpientes y se adentró al mar. No sin antes prometer que él volvería en el final de los tiempos, lo que les estoy diciendo, por favor, que él volvería en el final de los tiempos para ver y acompañar a esta humanidad en su proceso de evolución. Y hasta ahí es la leyenda que les voy a contar, que es lo más sencillo que les puedo tratar de explicar. Si alguien quiere saber más, vaya y entérese de todos los mitos que se van construyendo en torno a personajes que intentaron en su momento transmitir la verdad del ser, del yo soy. Y entonces ahí uno se va dando cuenta de que dentro de nuestra humanidad la historia siempre está llena de interpretaciones antojadizas que buscan distraernos de lo que es importante. Porque si ustedes me dicen si esta historia importa, no sé. Si ustedes me dicen si la otra importa, creo que menos que esta. Porque lo que importa, lo que verdaderamente importa, es el mensaje que este señor serpiente emplumada entregó cuando bajó y le enseñó a los hombres, a ser igual que los dioses y no depender de ellos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, vino a enseñar el yo soy, o sea, a lo que estamos aprendiendo ahorita. Él lo trató de enseñar o lo enseñó en su momento. Por eso mismo es lo que estaba diciendo, de que en el fondo, al igual que con los otros maestros, y a mí se me viene muy, muy fuerte el maestro Sananda, y ya les voy a explicar por qué. Pero por eso mismo, que al igual que los otros maestros, donde sus enseñanzas están tan tergiversadas y cubiertas de palabras que no son, alrededor de esta figura se han construido tantas historias que algunas son, bueno, dignas de epopeya, de dioses del Olimpo, de lo que sea, de la Odisea, no sé, mucha fantasía.
Pero ¿cuál fue? Cuando yo ya me empiezo a adentrar en la enseñanza, yo digo, ok, voy a descubrir las enseñanzas. Y encuentro la primera enseñanza y yo dije, y esto es para que nos abramos todos, y se las voy a leer. En este mundo caminamos por lugares escarpados con abismos existentes de un lado y del otro. O sea, caminamos por caminos que son muy difíciles, con muchas piedritas, con muchos cambios en el suelo, y con un abismo por un lado y con otro abismo por el otro. Si te mueves para allá, o si te mueves para acá, si te mueves para un lado o si te mueves para el otro, te caes. Entonces, ¿cómo evitarás caer? Y aquí abro micrófono. Yo. ¿Cómo evitar caer? Pues no dejándose llevar ni por tanta alegría ni por tanto miedo. O sea, mantener el centro en las emociones. Mantener el centro en todo. O sea, la primera enseñanza de él que yo leí fue camino difícil, por un lado y por el otro, abismo. ¿Cómo no me caigo en el centro? Y es lo que nosotros... Bueno, yo, Sí. perdón. No, por Igual favor. yo concuerdo con el hermano que sí, hay que tener, procurar mantener nuestras emociones equilibradas, tanto las positivas y negativas. Es que hay que estar en perfecto equilibrio con todo, porque si podemos nosotros intentar mantener nuestro equilibrio emocional en conciencia de la emoción, pero es que si no soy consciente de mis pensamientos, como me pasó a mí, el pensamiento igual gobierna la emoción después y construyes una emoción a partir del pensamiento. Pero si no gobierno la emoción, entonces se construye el pensamiento. Y si no gobierno la emoción y el pensamiento, entonces se deforma el comportamiento. Entonces ya hay que vivir en coherencia en el centro perfecto con todo lo que habita en nuestro ser. Con todo lo que habita en nuestro ser. Y yo dije, wow, o sea, centro, qué precioso, porque es algo que nosotros en la enseñanza escuchamos muchas veces desde distintos lugares. Y aquí volví a aparecer con una metáfora preciosa. Pero después yo dije, ok, pero esto ¿cómo fue? Porque, o sea, ¿dónde él dio su mensaje? Porque ya está bien, bajó, le enseñó a los humanos. Y resulta que aquí empieza mi segunda caída, o tercera, ya no sé ni qué caída de lo iba. Porque él juntaba al pueblo o a sus seguidores y él subía a las montañas y entregaba su mensaje a quienes querían recibirlo en una escena que a mí me recordó mucho a otro señor que hacía lo mismo. Y empecé a encontrar muchas similitudes entre este maestro, otro maestro que conozco un poquito más y otro maestro que conozco un poquito menos. Pero la historia era muy parecida, por lo menos de cómo entregaban el mensaje.
Y hablando de maestros, voy al siguiente mensaje. Y el siguiente mensaje decía, un maestro pone un espejo. Un maestro pone un espejo. Y ese espejo cumple dos funciones. Porque primero, quien se refleja es el maestro. Y después, ese espejo nos refleja a nosotros. O sea, a cada uno de los que se les pone este espejo. Y eso es con el fin de que todos estemos atentos. Un maestro se concentra en su obra y les acabo de decir que la obra es una acción que está ejecutada en coherencia perfecta entre mente, cuerpo, espíritu. Esa es la obra. Regula su propio camino, o sea, se hace cargo de sí mismo un maestro y aplica su luz sobre el mundo. ¿Dije algo que no habite en cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros a través de la... ¿Cómo nos observamos en el espejo nosotros? Autoobservación, hermanita. La autoobservación es nuestro espejo. La autoobservación es nuestro espejo. Pero es que resulta que nosotros también somos espejos de otros, porque, como hemos aprendido, nadie nos hace nada. Nadie nos hace nada. Somos nosotros mismos quienes vamos donde no tenemos que ir. Y después se concentra en su obra, o sea, es que ni siquiera es que está preocupado de hablar, sino que está preocupado de trabajarse a sí mismo. Regula su camino, o sea, sigue su propio ser y aplica su luz sobre el mundo. Es perfecto. O sea, hoy día aquí hay 19 maestros escuchando la enseñanza de Quetzalcóatl. Creo que se dice así. Pero él también hace una diferencia porque dice, ok, aquí tengo 19 maestros, pero ¿quién entonces no es un maestro? Y no es un maestro, no es un maestro aquel sabio que es mentiroso. ¿Quién es un sabio mentiroso? ¿Quién es un sabio mentiroso? Qué difícil, ¿ah? ¿Quién es un sabio mentiroso? Quien se miente a sí mismo. Exactamente. Un sabio mentiroso es el que vive en el personaje, que se cuenta una historia, que no es, que no tiene el espejo de la autoobservación. Y entonces cree que es algo que no es. Ese es un sabio mentiroso. El personaje en personaje. El personaje en personaje. Ya, el sabio mentiroso. Y dice, es un sabio mentiroso. Encubre las cosas, haciéndolas ver más difíciles de lo que realmente
son. Y entonces resulta que yo, el sábado, estaba en modo falsa maestra porque me había construido un problema que yo no tenía. Me estaban cubriendo a mí misma, la verdad. Y me la estaba haciendo más difícil. Un falso maestro destruye y acaba con todo. Wow. Digo yo, Dios mío, aquí hay algo que es más profundo, porque yo fui desglosando las enseñanzas con ustedes, pero de verdad que es que cada frase en atención, claro, uno lo lee, es un mensaje que es muy bonito, pero como nosotros ya hemos aprendido a que lo que se dice no es como suena, sino que es lo que está dentro de la palabra, me encontré precioso. Porque además, y aquí ya casi me terminé de morir, la siguiente frase era: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y aquí es cuando te empiezas a dar cuenta, me empecé a dar cuenta de que todo calzaba. O sea, si ya había una similitud entre una historia y otra, cuando llego al yo soy el camino, digo, es que es exactamente lo mismo que impartía como enseñanza el Maestro Jesús. 1000 años después. Lo mismo. Pero además él dice, transítalo con paso firme y seguro. Yo soy el camino. Transítalo, o sea, explórate, conócete, descúbrete, transítalo, yo soy, transítalo con paso firme y seguro. Experiméntate. Y es precioso. ¿Alguien que quiera compartir algo de qué le va resonando con esto? Yo, hermanita, que nos damos cuenta que a través de la historia, los que han venido, nos dan ese tipo de enseñanza que no nos damos cuenta, pues realmente, que el camino es uno mismo adentro y hay que transitarlo pues a través de uno, de su ser, su yo soy. Así es. ¿Y ustedes se acuerdan que yo partí esta historia contándoles qué tenía que ver este señor con las escuelas de misterio? ¿Se está hablando del yo soy? Marianita. Resuena lo que hablamos de la capa del ADN, que está todo guardado y lo estamos descubriendo. Así es. Búsquenme. Yo soy. Búsquenme en el centro de su corazón. Yo soy. Búsquenme en el centro de su corazón. Soy en ustedes y para ustedes. ¿Qué es eso? Soy en ustedes y para ustedes. Soy en ustedes y para ustedes. Joanita. Amor incondicional, hermanita, para todos. Amor, ya.
Amor incondicional. Amor incondicional. Joanita. Sí, el amor El incondicional, amor. la verdad. Ujú. ¿A alguien le suena o le resuena de otra forma? Soy en ustedes y para ustedes. Itnekehum. Somos uno, Somos somos parte de todos, todo, somos somos todos Dios, uno. igual. Conciencia de unidad. Soy en ustedes, o sea, yo soy en Joana Saraivet, Indekehun, Marianita, Carmen, Oclam, Lequiem, Sarita, Diana, Lamquejuk, Graciela, Pao, Néstor, Artemisa, Ivonne, Rose, Santiago y Blanquita. Yo soy en ustedes y para ustedes. Es precioso. Que yo, y Soy aquí tú. está. ¿Sí? Dígame. Soy tú. No te- Soy tú, sí. O sea, yo soy tú y tú eres yo. Y después dije, ok, sigamos, porque esto se está poniendo muy bonito. Y sigo avanzando y encuentro algo que se llama los dichosos. Y es que este señor, dentro de su enseñanza, enseñaba quiénes eran los dichosos. Y ahí digo, no, ya, esto no es coincidencia, porque ¿a qué les suenan los dichosos? Les voy a decir el primero. Les voy a decir el primero y me van a decir. Dichoso es aquel que siembra amor cada día de su existencia. ¿A qué le suenan los dichosos? Maestros ascendidos. Ya. Dichoso aquel que siembra amor cada día de su existencia. ¿Lequiem? Hola. Bueno, es que a mí me suena a las bienaventuranzas del maestro Sananda. Sí. Sí, los dichosos son los afortunados. Y el maestro Sananda lo juntaba y decía, afortunado el que, ay, no sé, que no me sé la frase completa, pero él hablaba de que en el fondo afortunado era el que vivía en el espíritu. Y este señor, en vez de decir afortunado, dice dichoso. Y la dicha y la fortuna, y dichoso aquel que siembra amor cada día de su existencia. Hoy, ¿quién puede decir que siembra amor cada día de su existencia? Yo no. Intento, pero estoy muy lejos de eso. Dichoso aquel que sirve sin pedir recompensa, porque solo en ese servicio está el entregar genuino. Dichoso aquel que se desata, dichoso aquel que se desata de sus deseos, porque ya nada lo ata. O sea, dichoso aquel que se desata de sus deseos. ¿Qué te está diciendo? Dichoso aquel que se Desapego. Dichoso aquel que se desata de sus deseos, porque ya nada lo ata. Así es. Precioso. Dichoso aquel que vive en equilibrio con la naturaleza y con todo lo que la conforma. Y yo dije, los dichosos, los bien afortunados. Y en ese momento me empecé a sentir lo bebita que había sido. Y ya estaba yéndome de nuevo a otro lugar de la mente, el cual era pensar en el tiempo que había perdido en el berrinche. O sea, ¿y qué? Si lo que ya perdí está atrás y en realidad no perdí nada. Gané una tremenda experiencia de conciencia. Pero la mente. Dichoso aquel que hereda
a sus hijos. Dichoso aquel que hereda a sus hijos. Honestidad, desapego y prudencia en ejemplo. O sea, esto, dichoso aquel que hereda a sus hijos, honestidad, desapego y prudencia en ejemplo, te habla de vivir no solo en consecuencia contigo mismo, sino que recordemos que muchos hombres han venido a experimentarse en sí mismos, sobre todo los humanos, y aquí me voy a salir un poquito de esto, pero los humanos que son nativos, la forma en que su ADN ha ido evolucionando es precisamente a través del linaje. Por lo tanto, cuando esta enseñanza era transmitida, se iba impregnando en el ADN de las personas. Y esto es súper importante, porque hasta hace muy poco tiempo, o sea, hasta antes que se intensificara este juego en el que estamos, esta enseñanza y esta sabiduría era entregada desde lo oral. O sea, el maestro iniciado en la enseñanza de Quetzalcóatl la enseñaba a un discípulo, y el discípulo que se transformaba en maestro la enseñaba, y así se iba transmitiendo en una tradición oral que hacía que el mensaje se mantuviera vivo. Y aquí me fui metiendo un poquito más en estos mensajes, en mi propia experiencia, porque como ya había trascendido toda esta tontera de los juicios de papá, de mí, entonces en ese momento, después de que dejé de pensar que el tiempo que había perdido peleando, llegó la enseñanza que yo necesitaba para compartir con ustedes. Pero esta era la mía. El bien y el mal son conceptos creados por el hombre, tanto como arriba es abajo. Y esto uno lo empieza a entender evolutivamente en conciencia. El bien y el mal son conceptos creados por el hombre, tanto como arriba, como es arriba y abajo. Es el juego de la dualidad. El bien y el mal es el juego de la dualidad. Tanto como es arriba, es abajo. Tanto como es arriba, es abajo. O sea, no existe mal acá abajo, porque estamos exactamente igual que arriba. Por lo tanto, el bien y el mal son conceptos creados por el hombre. El bien y el mal son conceptos creados por el hombre, porque tal como es arriba, es abajo. Y aquí es que de verdad me quiero detener, porque qué poca atención a veces ponemos a los mensajes, porque basta que los deshilachemos un poquito y nos vamos a dar cuenta que en un nivel evolutivo de conciencia distinto, esto puede ser como que, sí, bueno, el concepto del bien y el mal lo creó el hombre. Sí, perfecto. El concepto de bien y mal lo creó el hombre, y esa es una lectura del mensaje. Pero cuando tú entiendes el concepto del bien y el mal lo creó el hombre, porque tanto como es arriba es abajo, cambia completamente el sentido de la enseñanza, porque te está diciendo justamente lo contrario. No existe bien y mal, porque tanto como es arriba es abajo. Y eso es lo importante. Ay, Lalita, no ahora. Perdón. Y eso es lo importante de estar atentos. Por eso es tan importante el estar atentos. Porque luego dice,
El daño viene, refiriéndonos al mal, el daño viene cuando juzgamos. O sea, ¿quién genera el daño? ¿Quién genera el daño? Nosotros mismos, los La demás. mente. O sea, es que el daño ni siquiera está en el bien y el mal que está afuera, es que si es que existió estaba afuera, sino que el daño estaba dentro de nosotros mismos, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos al otro, no dejamos que aflorezca su propia conciencia personal. Porque claro, después del juicio, ya dejamos de ver cualquier cosa. Nos centramos en qué es lo que nosotros creemos que es y dejamos de ver lo que realmente es. Por lo tanto, dejamos de ver la conciencia del otro. Nos anclamos a nosotros mismos. Que es precioso. Y aquí terminé de morir. Es el creerse bueno el que hace a un otro malo. ¿Quién crea la dualidad? ¿Quién crea la dualidad? ¿Quién crea la dualidad? El ego, hermanito, uno mismo. La mente. Uno mismo. Ujú. Uno mismo crea la dualidad. Porque yo me creo mejor que tú. Entonces, si yo soy buena y tú eres malo, ¿dónde está la dualidad? En mí. Yo creo la dualidad. El creerse uno bueno es lo que hace a otro malo. ¡Wow! Esto es súper potente. El creerse uno bueno es lo que hace a otro malo. Y me voy a detener en esto porque resulta que nosotros muchas veces estamos tan centrados en mirar al vecino o en mirar al hermano, no hermano de la tribu, al hermano de la familia, o en mirar a cualquiera, y resulta que decimos, ¡oh, es que está dormido! No, es que no entiende nada porque en su nivel evolutivo, bueno, no, es que él no entiende mucho de estas cosas, entonces en realidad se molesta porque... ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos construyendo un juicio y estamos experimentando y construyendo nuestra propia dualidad. Y es que entonces después más encima tenemos el tupé. Voy a hablar por mí. De fijarme cuando alguien dice que los arcontes, que la... que la oscuridad, que me robaron la energía, que... ¿Qué es eso? Es un juicio, es mi dualidad expresada. ¿Quién soy yo? Wow. It make home. Precisamente eso te lo dije, pero es por haber visto unos videos. Eso te lo dije hace tiempo que nos robaban las energías y pues me estaba acordando de eso y también lo dije. Pero es que pues es que vi unos videos y me fui así con esa finta, pues que en Mira, pero realidad mira, yo no sabía qué era. pero es que gracias, porque tú dices, claro, yo estaba hablando y me estabas hablando de mí porque yo te estaba contando algo y tú me estabas diciendo, ay, es que te estaban robando la energía. Ya, entonces tú estabas en un nivel de dualidad que estaba fuera, o sea, me estabas poniendo a mí una dualidad que estaba fuera mía. Pero es que yo más encima voy y te digo, me quejo. Bueno, no te decía me quejo en esa, pero te digo, Robertito, repite conmigo. El diablo no existe. El diablo no existe. Y me empiezo a reír.
¿Y qué estoy haciendo? Es que yo en ese momento creí que era tan gracioso. Y ahora que lo veo, yo digo, o sea, Roberto tenía una dualidad que era mucho más pura que la mía, porque en el fondo él la ponía afuera y yo estaba riéndome de esa dualidad, construyendo la mía propia. Oh. Entonces, es que es cuando uno empieza a decir, bueno, por algo nos toca lo que nos toca. Por algo nos toca lo que nos toca. Y sigo porque dice, ¿cuántos ciegos tienen la humildad? O sea, un ciego humilde. ¿Cuántos ciegos tienen la humildad de prepararse para guiar a otros? Perdón, que sentí que estaba temblando. ¿Cuántos ciegos tienen la humildad de prepararse para guiar a otros? Que alguien me explique eso. ¿Qué es eso? ¿Cuántos ciegos tienen la humildad de prepararse para guiar a otros? Tanto silencio. ¿Cuántos ciegos tienen la humildad de prepararse para guiar a otros? Yo diría todo lo que creemos que podemos ayudar a otros. ¿Ya? ¿Y entonces? Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Ya, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. ¿A alguien le suena algo más? ¿Cuántos ciegos tienen la humildad de prepararse para guiar a otro ciego? Pues yo siento, hermanita, que es como lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que no sabemos, estábamos ciegos de todo esto, pero nos estamos preparando para ayudar a otro hermano que viene ciego igual, de lo que nosotros estamos aprendiendo. Ya. Por eso digo yo. Ok. Perfecto. Pero yo se los voy a llevar un paso más adelante. ¿Qué es un ciego? ¿Qué es un ciego? ¿Alguien que no ve? Alguien que no ve. ¿Y qué sería en nuestra humanidad espiritual alguien que no ve? Alguien que está en inconsciencia. Inconsciencia. Silencio. Inconsciencia. Alguien ciego en un lenguaje espiritual es inconsciencia. Entonces, ¿cuántos inconscientes tienen la humildad de prepararse? ¿Y qué es prepararse? Si yo estoy en inconsciencia y estoy ciego, ¿qué es prepararme? Si estoy en buscar aclararme o tener conciencia. Ya. Si yo estoy en inconsciencia y estoy ciego y tengo que tener la humildad de prepararme, eso quiere decir destrozar el personaje, autoobservarse, vivir en coherencia. O sea, ¿cuántos ciegos, cuántos inconscientes tienen la humildad? Es humildad
de mirarse a sí mismo. Y mirarse a sí mismo es mirar este ego de lo que creemos que no somos, pero no importa. ¿Cuántos ciegos tienen la humildad de prepararse? ¿Cuántos inconscientes tienen la humildad de mirarse para poder guiar a otro ciego? En mi opinión, ninguno. ¿Pau? En mi opinión, ninguno, porque están siendo inconscientes, entonces no tienen como la capacidad de entender que están ciegos y si tienen mucho ego, tampoco de aceptar que están ciegos o que son inconscientes, entonces no siento yo desde como lo estoy entendiendo de que no podrían, aunque quisieran porque no tienen conciencia todavía. O sea, no pueden ver, y si no pueden ver, ¿cómo van a guiar a otros? Siento que no se puede desde donde yo lo veo. O sea, desde ahí, desde donde tú lo estás viendo, claramente no se puede. Pero Para es mí. que, sí, no, pero yo resueno contigo. Desde ese lugar, o sea, si estás ciego no puedes Sí, guiar a nadie. hasta que ya se emprenda el proceso o el camino. Pero en todo caso, sí, desde mi punto de inconsciencia no se podría. Desde ciego no se podría, para mí. Ya, ok. Tengo otra perspectiva yo de la Ya, ceguera, ¿no? Porque, vamos. para mí otra perspectiva de la ceguera, perdón. Sí, dale. Para mí la ceguera es el silencio. Yo les conté que estuve ciega y si estar ciego es no mirar para afuera, es mirar para adentro, pero es mi perspectiva. Claro, pero fíjate que no es tan distinta porque mirar para adentro igual es autoobservarse, o sea, descubrirse, prepararse. Entonces, ¿cuántos ciegos, cuántos inconscientes tienen la humildad de prepararse para guiar a otro ciego? O sea, ¿cuántos inconscientes tienen la humildad de mirar su ego? Humildad, ego. Humildad, ego. ¿Cuántos inconscientes tienen la humildad de prepararse, mirarse, para guiar a otro ciego, a otro inconsciente? Y entonces, el mensaje es, ok, antes de abrir su bocota para repetir una frase, haga la carne, porque si no es un ciego guiando a otro, wow. ¿Y ustedes se acuerdan cómo yo partí este live contándole qué era esto? Qué precioso, ¿eh? Y me voy a soltar un muy grande pedazo de la enseñanza, porque ya no quiero, o sea, me voy a detener en esto. A esta altura de mi historia con el señor Serpiente Emplumada, yo sentía que casi que le debía yo un live en ofrenda a él. O sea, más allá de este, yo dije, voy a quedar tan al debe con su enseñanza, porque perdí tanto tiempo de integrar esta sabiduría que merezco yo regalarme un poco más de esa para poder regalárselas a ustedes, pero también en justicia, lo que él es, que él yo soy. Y entonces llegué, después de avanzar en en algunos mensajes más, llegué a la sabiduría de los ancianos. Y dije, ¿qué es eso? La sabiduría de los ancianos.
que alguien me diga cuál es la sabiduría de los ancianos, por favor. Pero micrófonos, expláyense. Experiencia. Bueno, casi en todas las culturas así prehispánicas y pues de antes, veneraban mucho a los ancianos, eran los que tenían toda la sabiduría y ya de cuenta que en ellos recaía esa responsabilidad de que todos se acercaran a aprender de ellos, porque ellos tenían toda la sabiduría y los querían mucho a sus abuelos, respetaban más bien mucho a sus abuelos. Ujú. Marianita, tú dijiste experiencia. Escuchar las historias, todas las experiencias que vivieron y aprender de ellas. ¿Alguien resuena con algo distinto de los ancianos, de la sabiduría de los ancianos? ¿Cómo estamos hoy día con los ancianos? Con No su se sabiduría. respetan. No se respetan y ni se escuchan. Están silenciados. No nos respetan a nosotros los ancianos. Ya no los respetan y los tiran, los dejan abandonados. Robertito, el anciano. ¿Alguien más que sienta que hay algo con los ancianos hoy día en particular, con su sabiduría? Que piensan que no saben nada y menos de tecnología, los tienen así como que no saben nada y no, bueno, lo vivo a veces en carne propia, eso lo veo que algunos ancianos pues que no saben nada de la vida y ya no les importan las enseñanzas que ellos saben. Uh-huh. Cuando yo terminé de leer de los ancianos y terminé de integrar la sabiduría de los ancianos, que es preciosa, tenía que redimir todo el berrinche inicial. Oye, les regalo mis 23. En ese caso que estoy aquí mirando y justo fue 23. Tenía que redimir el berrinche que me había dado al inicio. Entonces, ¿a dónde tenía que ir? Oakland. Gracias, que el tema es precioso. Porque estoy muriendo. Ahora sí. Pero mira, Oakland no hable nunca micrófono. ¿Cómo debo haberle armado el berrinche? Testigo. Es que a ti también te tocó. ¿Cómo debo haber armado el berrinche? Entonces, ya ahí redimiendo, me digo, Oakland, es que lloro porque descubrí la sabiduría de los ancianos y es preciosa. Entonces él tan lindo me dice, cuenta. Y digo, no, en el live, porque así yo aprovecho de tenerlo atento todo el live. Les voy a transmitir a ustedes lo que para mí fue lo más hermoso del poquito mensaje que logré integrar para transmitirles a ustedes, porque se han dado cuenta que cada frase del mensaje tiene 50 lecturas distintas dependiendo del nivel evolutivo en conciencia o de la atención, si quieren llamarlo, con la que lo leamos. Y la sabiduría de los ancianos casi me mató. Porque yo, al igual que ustedes, dije, ancianos, sabiduría, precioso, ancestral, hermoso. La historia habita en ellos. O sea... ¿Puedo? Permiso. Bueno, empezaste el live a grabarlo 22:22, así que sincrónicamente todo sincronizado. En mi sentir, capaz que lo llevo muy arriba, pero es mi sentir.
Para mí la sabiduría de los ancianos es esta alma que viene un montón de veces a vivir miles de experiencias para traernos aquí ahora. Para mí es mi sentir la sabiduría de los ancianos, las experiencias que hoy estamos en el aquí ahora, trascendiendo evolutivamente. Es que ahí tú te vas dando cuenta de que no somos nada. Porque podemos ver la frase desde distintos niveles y desde distintas lecturas, pero vamos a converger en que hay una sabiduría que se ancla en un ser con muchas experiencias. O sea, una experiencia en esta humanidad con añosa, una experiencia de encarnaciones, una experiencia de semillas estelares. O sea, digo una experiencia, pero ustedes me entienden, son muchas. Y les voy a contar quiénes son los ancianos, para ver cuántos ancianos habemos acá hoy día. Más allá de Nekehum, que dijo que era anciano, o sea, él ya se reconoció como un anciano. Un anciano es aquel que ha trascendido las ansias de poder, las ansias que da la vanidad, las ansias que entrega el egoísmo, las ansias de las posesiones, las ansias del reconocimiento. Y entonces te das cuenta que la palabra ancianos, ¿qué es? Quitar las ansias de las cosas. Anciano, Ansias no, ansias no. Esos son los ancianos. Ansias no, anciano, anciano. Y entonces, wow, fue lo mismo que me pasó a mí, pero fue wow. Y es que entonces, cuando llegué a esto, me dieron ganas de llorar. Ansias igual, no. igual. Se me aguaron Porque los ojos. les he mostrado, sí, es que les he mostrado todo el rato el juego de palabras que esconde cada mensaje y que uno va interpretando según su propia experiencia y resonar y su apertura en conciencia. Perfecto. Pero hasta aquí, yo llegué a este punto, yo ya había más o menos, le había hecho como a la lógica de que fui desmenuzando, tal como lo hice con ustedes recién, el mensaje parte por parte, porque créanme que esto no está desmenuzado en ninguna parte, porque es el mensaje lo recibe el que lo recibe y desde dónde lo recibe, porque si no es muy fácil. Solamente es el mensaje. Pero yo hasta aquí, yo ya estaba media pilla, porque yo sabía ya que si lo leía con atención tenía como 5 lecturas distintas. Y es que cuando llego a los ancianos, yo digo, no soy nada. No soy nada. Porque estando en este juego, ya habiendo podido prever dónde iba, caigo nuevamente en el velo de la inconsciencia de creer que yo sabía lo que era un anciano. Y resulta que ancianos es ansia, no. ¿Y quién es un anciano? ¿Quién tiene la sabiduría de un anciano? El que renunció a la vanidad, al egoísmo, a las posesiones y al reconocimiento. O sea, el que relevó el espíritu. Ese es el sabio. Qué maravilloso. Y da lo mismo que tenga 5 años o que tenga 95. Porque yo les puedo asegurar que hay adultos muy mayores que no son ancianos
y hay niños muy pequeños que son ancianos. Genial. Hermanos míos, Yo quiero ser anciana. yo también. De verdad. Y estoy viendo por qué a veces no entendemos los mensajes de los sabios, de los ancianos, porque a veces lo tienen que poner así porque si no hubiera mucha confusión con el libro albedrío, si lo explican muy bien. Por eso tiene que haber esas tipo trampitas para que no todos lo puedan entender, más que el que tenga más conciencia. Es que, ¿sabes Bueno, qué? eso es Yo lo creo que que no es que no todos lo puedan entender, es que es precisamente lo contrario, es que todos lo entiendan. Yo creo que es precisamente todo lo contrario, que todos lo entiendan, que lo entienda el que lo lee de una forma simple, pura, textual, el que le da una vueltita más, el que se queda reflexionando y el que lo destroza como nosotros hemos destrozado, en el buen sentido de la palabra, desglosado, mejor dicho. Cada una de las enseñanzas que hoy día estaba escrito, que yo tenía que compartir, primero conmigo, en este hermoso proceso de aprendizaje, y luego con ustedes. Es precioso. ¿Alguien que quiera decir alguna palabrita antes de cerrar con lo que está resonando del anciano que habita en cada uno de nosotros? Gratitud, Carita. KMG de Arturos, perdón. KMG. Te amo. Gracias, gracias. Gracias a ti. Benji, me pongo de pie, suelto el volante y que sea lo que Dios quiera. Te amo, hermanita. Gracias. Te amo, hermano. Muchísimo, me encantó mucho. Gracias, te amo. Yo a ustedes, a todos, y les agradezco enormemente la paciencia porque me tuvieron que escuchar la pataleta, pero era para que entendieran un poco mi proceso dentro de este tema. Así que muchas gracias. Voy a hacerle una mención honrosa a mi hermano. Te amo, Clam. Me encantaba pronunciarlo de niña y me encantaba, me costó, pero de niña lo hacía. Quetzalcoatl era difícil. Ah, no, yo ya no lo conseguí, porque yo vuelvo a decir Quetzalcoatl, y estoy segura, ¿Lequia lo dije bien? Sí. Sí. Yo nada más quiero decirte que me reí muy a gusto durante tu pataleta, ¿verdad? Porque no era yo la berrinchuda en ese momento. Y en su momento te dije que ibas a encontrar algo muy grande. Te dije, por lo general, cuando algo nos cuesta tanto o cuando queremos renunciar a algo, es porque ahí vas a encontrar algo que te va a ayudar un montón o que es una enseñanza. Siempre les digo, todo es enseñanza, todo. Hasta en el berrinche. Yo, de hecho, le pasé a los elementales los temas de la semana. Y cuando puse el tema de Quetzalcoatl, Oclam ya me había dicho, no, pues que lo voy a dar yo, que porque bla, 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 y no sé qué, bueno. Cuando lo puse, es más, pueden ir a puedo postear lo que posté en Elementales y no puse a Oclam ni te puse a ti, porque dije, este tema lo va a dar Kim Ji como sea. Y ni siquiera puse nombre ni nada porque no quise. Yo en mi corazón sentía que lo ibas a dar tú, pues, y como Oclam ya no me dijo nada de que lo iba a dar, ni lo veía buscando información de él ni nada. Y anoche que dice, y el tema de mañana lo va a compartir Kim Ji. Y yo solo me reí porque yo sentía muy fuerte en el corazón que tú ibas a recibir regalos muy grandes con esto. Entonces, eso
aparte de toda la enseñanza tan hermosa que nos acabas de compartir, eso me enseña a mí también que cuando algo no me agrade, muy seguramente voy a recibir un regalo muy grande. Y yo por el contrario he estado escuchando un poquito de Lao Tse y digo, ¿cómo le voy a hacer? Porque hay tanto que compartir, que yo también estoy en las mismas, pues, pero obviamente todo es para nuestro crecimiento, para integrar tantas cosas, tanta sabiduría y cómo me resonaba mucho lo que compartías con Maestro Sananda, porque también ahorita que decías de los ciegos, él tiene un pasaje donde dice pues que puede un ciego guiar a otro ciego. Se estaba hablando de la inconsciencia que se vivía en ese momento, la inconsciencia del yo soy. Entonces, también me resonaba mucho porque lo he traído mucho en el corazón cuando el maestro decía, el que tenga oídos que oiga. Entonces, eh, te agradezco mucho el haber, eh, tenido la valentía de observarte y de dominar el ego, porque eso es muy importante. Si no domináramos el ego, no recibiríamos tanto. O sea, no recibirías tanto tú y no nos lo compartirías a nosotros. Te agradezco mucho. En un inicio, bueno, bromeando con Oclam, le dije, ¿en qué momento va a dejar de hablar de ella y va a hablar de Quetzalcóatl? Pero a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y cierto que hay mucho que compartir. Yo sé que pues se quedó la mayor parte de su enseñanza ahí, ¿no? Pero con todo esto que nos compartiste te agradezco mucho. Y les agradezco mucho a todos el acompañarme. La energía tan hermosa que se da en este tipo de live. Y te agradezco porque tu hermano está aquí escuchando muy atentamente y lograste tu cometido. Y gracias, gracias de verdad por todo lo que nos compartiste. Sobre todo el romper o sea, porque ¿qué te hubiera costado a ti entrar y decir, no sé, ay no, la enseñanza que les vengo a compartir ahí es tan maravillosa y tan todo, pero sin ese preámbulo que nos contabas, eso también es una enseñanza para nosotros. Te amo mucho, ya sabes, te amo mucho. Y cuando vengas te voy a dar muchos abrazos. No me amenacís. Es que yo no quería ser la protagonista del live en lo absoluto. Pero de verdad, o sea, siento yo que el mensaje del señor Quetzalcóatl se hizo carne en mí desde que empecé el berrinche y todo lo que les he contado. Después, el que lo quiera ver de nuevo, se va a dar cuenta de que en cada una de esas partes hay una inconsistencia mía en los 2 primeros días del tema. Y esto es porque es tan simple que en mi humildad no puedo ser una ciega guiando a otros ciegos. Entonces, hazte cargo de tu inconsciencia, que la tuve, mírate bien feo, que se los comparto humildemente, y ya luego da el mensaje. Y seamos valientes, seamos verdad, seamos verdad. Estamos llamados a ser verdad.
Hermanos míos, los amo infinitamente a cada uno de ustedes. Vayan Gracias, hermanita. y descubran el anciano que habita en ustedes. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias. Buenas noches. Oye, nos vemos mañana Gracias, con buenas noches. Gracias, Lequien, te amo profundamente. Gracias por la paciencia y el aguante. Cuando vengas, aparte de los abrazos, te voy a enseñar a pronunciar bien Quetzalcóatl. Te amo, hermosa. Es que vamos a hacer un live y vamos a hacer el Quetzalcóatl, el papá, la mamá y los hermanos. Vamos a estar 2 días. Buenas noches, gracias.